Hoy por la mañana publiqué la encuesta diaria. Les encargo, por favor, que entren al sitio de encuesta regreso seguro, contesten la encuesta del día de hoy. Entramos con seleccionando Tecnológico de Estudios Superiores, buscamos el TC, colocamos su matrícula, su contraseña y si es la primera vez que entramos durante el día, nos va a mandar directamente a la encuesta diaria. Contestamos esto de momento como si estuviéramos completamente sanos, es decir, le vamos a poner que no a todo. Y le damos enviar. Después de que lo damos enviar, nos aparece esta ventanita. ¿Sale? A eso es a lo que le vamos a tomar captura. ¿Sale? Que se vea su nombre y la fecha de hoy. ¿Para qué va? Ok. ¿Qué estábamos viendo la clase pasada? La clase pasada nos quedamos en esta parte donde estábamos aproximando el área de una figura no cuadrada, ¿sale? Con rectángulos, ¿sale? No sabemos todavía o no sabíamos cómo calcular el área de esta figura de color azul, pero sí sabemos cómo calcular el área de un rectángulo, que es producto de base por altura. Entonces, si sumamos el área de los tres rectángulos, pues vamos a tener un aproximado del área total. Si ahora le agregamos más rectángulos, pues nuestra aproximación va a ser un poquito mejor, ¿sale? Y si le agregamos todavía más rectángulos, pues nuestra aproximación va a mejorar un poquito más. ¿Qué va? Y después de esto, ¿qué fue lo que hicimos? Dimos una expresión. ¿Sale? Bueno, pasaron dos cosas. Primero recordamos la definición de derivada, ¿sale? La definición primitiva de derivada, que es el límite de una función evaluada en x más delta x menos f de x entre delta x cuando este límite tiende a 0. Lo que nos da de sustituir aquí es la derivada de esta función. Y también escribimos de forma compacta esta operación que estamos haciendo aquí de sumar el área de los rectángulos, ¿sale? Y también dijimos que íbamos a escoger la base de los rectángulos. A ver si lo hice por acá abajo. No, lo hice más arriba. Íbamos a escoger la base de los rectángulos para que esta base, este delta x, tuvieran el mismo tamaño, y eso simplificaba un poquito la fórmula, porque si no, si utilizamos rectángulos con bases diferentes, pues entonces tenemos que multiplicar una altura diferente con una base diferente, altura diferente con base diferente. Pero si todos tienen la misma base, aquí le puse o le quise poner delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, delta x5, delta x6, delta x7. ¿Sale? Cada uno de estos deltas x representa la base de cada uno de estos rectángulos. Si estas bases son iguales, en lugar de ponerle delta x1, delta x2, delta x3, le podemos poner nada más delta x. ¿Sale? Por acá pusimos que esta delta x es la diferencia que hay entre cada uno de estos x subíndice. Por ejemplo, la base rectángulo 1 es x2 menos x1, o sea, hace 1 menos 0.5. La base de rectángulo 2 es x3 menos x2, o sea, hace 1.5 menos 1. Si hacemos esa diferencia, nos va a dar 0.5 aquí, 0.5 en este, 0.5 en este otro, y así. ¿Sale? Entonces, a ver si lo puse aquí mismo. Lo hice acá arriba. Entonces, una forma porque primero estábamos haciendo el cálculo de cada una de las áreas por separado y luego sumamos los resultados. Otra forma de hacer esta operación un poquito más rápido es sumar las alturas, ¿vale?
yo tomo mi altura 1, mi altura 2, altura 3, altura 4, altura 5, 6 y altura 7. Todas estas alturas las tomo, las meto por acá y hago la sumatoria de mis alturas, multiplico por el tamaño de una base y también obtenemos el mismo resultado. Esto que tengo aquí, ¿vale? El producto de una base por la sumatoria de las alturas, recordemos que por ley de multiplicación, este 0.5, si hacemos la operación antes de hacer la suma, multiplica cada uno de estos términos. Entonces recuperamos esta expresión que tenemos aquí abajo. Entonces, nos conviene escoger estos rectángulos que tengan base del mismo tamaño porque nos permite aquí, en esto que tengo, en esta parte. ¿Sí? Aquí en lugar de tener delta x1, delta x2, delta x3, le ponemos nada más delta x. Podemos factorizar este término común que es delta x. En lugar de todo esto, podemos meter este simbolito que es que se llama sumatoria. ¿Sale? Y estamos haciendo aquí la misma operación. Ok. Después, esa misma expresión que tengo acá es la que tenemos por aquí abajito. Ok, después partimos de la definición de derivada. ¿Sale? Aquí en lugar de decir que esto es igual a una derivada, le pusimos una que es igual a una función. Una función diferente. ¿Sale? Para diferenciarlas, pues del lado izquierdo de la igualdad tenemos una f minúscula, del lado derecho una f mayúscula. ¿Sale? Este delta x que está aquí dividiendo lo pasamos para el otro lado multiplicando. Luego le agregamos una sumatoria de 1 hasta n en ambos lados de la igualdad. Cambiamos de lugar el límite con la sumatoria. ¿Sale? Y del lado derecho obtenemos esta expresión que representa una sumatoria, esta de aquí, que representa una sumatoria de áreas, pero del lado izquierdo obtenemos otra cosa, algo diferente. ¿Qué es lo que hicimos del lado izquierdo? Hicimos un ejercicio de evaluar los índices. ¿Sale? Aquí evaluamos para i igual a 1, igual a 2, igual a 3. Aquí en estos, donde están estos puntitos suspensivos, no lo hicimos explícitamente, pero la idea se entiende de los pasos que ya hicimos. ¿Qué sucede? Aquí cuando tenemos i igual a 1, i igual a 2, igual a 3, tengo este término f de x2 con signo positivo y justo a un lado tengo f de x2 con signo negativo. Cuando yo sume estos dos, pues se va a hacer 0. Tengo este término f de x3 positivo. Por acá tengo f de x3 negativo. Cuando lo sume también se va a hacer 0. Este mismo patrón se va a repetir con todos menos con el último, que va a ser f de n más 1. ¿Sale? Esta expresión que tenemos que resultó de este procedimiento que hicimos nosotros se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Donde esta f mayúscula de x es la derivada con respecto de x de f minúscula. ¿Sale? Ahora, si nosotros partimos de que la función conocida es esta f de x. No, de que conocemos f mayúscula de x, queremos conocer f minúscula. ¿Sale? Entonces aquí tenemos que hacer un procedimiento opuesto. Ese procedimiento opuesto, tentativamente le pusimos que es una antiderivada, porque estamos haciendo la operación opuesta a la derivada. Si juntamos una antiderivada con una derivada, se cancelan una con la otra y recupero esta f minúscula de x. Pues nosotros tenemos un simbolito para representar a la
antiderivada, y ese simbolito se llama integral. Integral de f mayúscula de x nos va a dar una f minúscula de x. ¿Vale? Esta f de x es la derivada, f mayúscula de x es la derivada de la f minúscula de x. F minúscula de x es la integral de f mayúscula de x. Sale a ver esto. Vamos a ponerlo por acá contexto para que no confundir esta última parte. F de x es la derivada de f minúscula de x, y f minúscula de x es la integral de f mayúscula de x. Yo tengo estos dos espacios, uno al que le vamos a llamar f de x y otro espacio al que le vamos a llamar f minúscula de x. La operación que me lleva del lado izquierdo al lado derecho es la derivada, y la operación que me lleva del lado derecho al izquierdo es la integral. ¿Sale? Es decir, que de alguna manera, si nosotros ya conocemos las derivadas de algunas funciones, vemos el resultado y vemos de dónde partimos, ¿sale? Podemos sacar o obtener una fórmula de integración. Por ejemplo, ¿cómo andan con las derivadas, compañeros? Más o menos, ¿ya no se acuerdan? Más o menos, profe. Ya no me acuerdo mucho. Va que va, vamos a empezar leve. ¿Sale? De las primeras formulitas de derivada que nosotros manejamos es la derivada de x. La derivada de x nos da igual a 1. Derivada de 2x con respecto de x nos da igual a 2. La derivada con respecto de x al cuadrado nos da 2x. ¿Sale? Derivada con respecto de x de x al cubo nos da 3x al cuadrado. Le voy a separar esto un poquito para hacer notar algo. Este operador sobre dx es la operación que estamos haciendo aquí a esto que está entre este corchete de color rojo. ¿Sale? Y lo que tenemos del lado derecho de la igualdad es nuestro resultado. ¿Sale? Es decir, aquí yo estoy haciendo la derivada con respecto de x. ¿De quién? A ver, por acá, ¿cómo le pusimos? F mayúscula. Ah, se me hace que aquí los puse al revés. Pero la idea es la misma. ¿Sí? Aquí es F minúscula y acá es F mayúscula. Estos que están aquí al principio de este enunciado son el resultado. ¿Vale? Por eso me quedaron aquí al revés en este diagramita. ¿Sale? Entonces, derivada, partimos de F minúscula, llegamos a F mayúscula. Aquí estamos partiendo de F de X y estamos obteniendo como resultado una F mayúscula de X. ¿Sale? Este de aquí es cuando nos movemos del lado
izquierdo hacia el derecho. ¿Sale? Cuando vamos de aquí hacia acá, la operación que estamos haciendo es una derivada. ¿Sale? ¿Cómo va la derivada con respecto de x a la n? La derivada de x con respecto de x es, perdón, la derivada de x a la n con respecto de x es n que multiplica a x a la n menos 1. ¿Sale? Entonces, si ahora yo voy, ¿sale?, viendo esto como si fuera una tablita, ¿sale? Vamos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sale? Vamos de esta f mayúscula de x hacia la f minúscula de x. ¿Sale? Lo que vamos a obtener es o más bien cuando vamos de regreso, esta operación es la integral. ¿Sale? Nada más que esta derivada no me va a ayudar para obtener la fórmula que yo quiero. ¿Sale? Se acerca, pero me va a dificultar las cosas. Una que me interesa un poquito más es, vamos a ponerle x a la n más 1 entre n más 1. La derivada de esto, como 1 entre n más 1 es una constante, lo puedo sacar. ¿Vale? Vamos a hacerlo por acá aparte para no ensuciar esa tablita. Derivada de x a la n más 1 entre n más 1. ¿Vale? Esto es igual a 1 entre n más 1. N, aunque tiene una letra, se trata de un valor constante. ¿Sale? La única que es una variable es esta x. Y luego estamos haciendo derivada de x a la n más 1. Esto es igual a 1 entre n más 1, que multiplica n más 1 por x a la n más 1 menos 1, que nos va a dar x a la n. Este n más 1 con este otro n más 1 que está por acá dividiendo. Vamos a ver si lo puedo hacer más delgadito. Este n más 1 con este n más 1 se cancelan uno con el otro. Y me quedé nada más con x a la n. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner x a la n. Pero la quiero con azul. Es decir, que si yo integro x a la n con respecto de x, algo que yo espero obtener es x a la n más 1 entre n más 1. ¿Sale? ¿Sale? Si se fijan, hasta hace un momento no sabíamos cómo integrar una variable. Lo único que sí esperaba que supiéramos o medio nos acordáramos era cómo derivar. En este caso, x a la n. Modificamos un poquito esta expresión de x a la n para que del lado derecho tengamos x a la n. Y ahora sí, si nosotros integramos si integramos nx a la n menos 1, de x esperaríamos obtener x a la n. Entonces, del lado izquierdo de esta tablita estamos derivando y del lado derecho vamos a integrar. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a integrar y cómo lo vamos a hacer para ir como si fuéramos del lado izquierdo de esta igualdad hacia el lado derecho? Aquí vamos a integrar 3x al cuadrado de x, pues lo que esperamos ver del otro lado es x al cubo.
Aquí vamos a integrar 2x de x. Lo que esperamos ver del otro lado es x al cuadrado. Aquí estamos integrando 2 de x. Lo que esperamos ver del otro lado, 2x. Aquí estamos integrando 1 de x. Lo que esperamos ver del otro lado es x. Aquí estamos integrando f mayúscula de x. De x, lo que esperamos ver del otro lado es f de x. ¿Sale? Es decir, que si yo ya tengo un buen formulario de derivación, ¿sale? Ya tengo también un buen formulario de integración. ¿Sale? Cuando vamos de aquí hacia acá, es una integral. ¿Sale? Estamos partiendo del lado izquierdo de la igualdad hacia el lado derecho. Siguiendo esta flechita de color morado, estamos yendo del lado derecho al lado izquierdo. Acá igual, si seguimos la flecha de color verde, vamos de derecha a izquierda. ¿Sale? La de color verde es la derivada, color morado es la integral. ¿Sale? Una es operación opuesta de la otra. Pero, no todo es tan bello. Nos falta algo, ¿sale? En este formulario de integración para que esto efectivamente, lo que tengo de este lado sea exactamente la integral de f de x. Por ejemplo, la derivada con respecto de x vamos a ponerle x 3x al cuadrado más 1. ¿Sale? Esto es igual a la derivada con respecto de x de 3x al cuadrado más la derivada con respecto de x de 1. La derivada de una constante es igual a 0. Y aquí me va a dar derivada de 3x al cuadrado es 3 por 2 por x, es decir, 6x. Pero, derivada de x de 3x al cuadrado más 10 nos da la misma derivada. ¿Sale? Derivada con respecto de x de 3x al cuadrado más 20 también nos da la misma derivada. ¿Sale? Entonces, aquí hay algo que se nos está escapando al momento de integrar. ¿Sale? ¿Qué se nos está escapando? Se nos está escapando esta constante c, bueno, este valor o este término constante, este otro término que también es un término constante y este otro término que también es un término constante. Como la derivada de una constante siempre es igual a 0, ¿sale? Para que esta tablita de integrales sea válida o completamente válida, necesitamos agregarle este término más una constante c, más una constante, 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 más una constante. ¿Vale? Ahorita de momento no sabemos cuánto vale esa constante, pero debemos de considerar que ahí puede existir un valor constante, un número. ¿Sabes? Si tenemos buena suerte, esa constante va a ser igual a 0. Si no, pues va a tener algún valor diferente de 0.
¿Qué es lo que representa esta constante? Voy a tomar como ejemplo una de estas gráficas que hicimos. Necesito un eje coordenado. Vamos a pensar en esta función. Sale como una f de x. Esta de acá, eje x, y por acá, f de x. ¿Sale? Si esta gráfica, ahora yo tengo x más 1. No me gustó tanto esta. Así como salga y la recorto. ¿Sale? Vamos a pensar que esa gráfica que tengo en azul es una f de x. ¿Sale? Si a esta f de x yo le sumo una constante, o le resto una constante, lo único que estoy haciendo es esta gráfica desplazarla hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Entonces, esta de aquí puede ser f de x más 1. Esta de acá puede ser f de x más 2. Esta de aquí, f de x menos 1. F de x menos 2. Y esta f de x más 0. ¿Sale? Lo que está haciendo esta constante es desplazar esta gráfica hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Y dependiendo de algún punto en el espacio, por ejemplo, si me dicen que este puntito, ¿sale? Ese punto que está ahí en negro, se encuentra dentro de la función que acabo de integrar. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la intersección entre una función de estas desplazada con ese puntito. Cuando haya una coincidencia entre mi función desplazada y ese puntito, pues ya voy a encontrar o voy a conocer ese valor de esa constante c. Pero si no me dan alguna información como una coordenada, ¿sale? No puedo saber. Vamos a ponerle que este es un punto que se encuentra en x0, f de x0. ¿Vale? Eso es un punto que me dan a veces como dato, y con ese punto puedo encontrar la c, ¿sale? De esa función en particular. ¿Sale? Como no conozco esa información, les digo, debemos de agregarle este más c. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces esto va a ser ejemplo número 1. ¿Sale? Y sobre este ejemplo va a ir la actividad que les voy a dejar el día de hoy. ¿Sale? Un ratito después de que termine la clase la voy a publicar. La actividad 1 que dejó el profesor vecino, o tal vez, sí. Bueno, actividad 2, que fue la que les dejé el viernes, todavía tienen todo el día de hoy para entregarla y, y hasta mañana para hacerla. ¿Sale? Actividad 2 y actividad 3 que voy a publicar terminando la clase. Con esas dos voy a calificar primer parcial para que no se les vayan a pasar. ¿Sale? Ok, el ejemplo.
Hay que resolver las integrales. Inciso A, tenemos integral de 1/2 de x. Inciso B, tenemos integral de -5 de x. Inciso C, integral de 3x de x. Inciso D, integral de x al cubo de x. 1 entre x al cubo. Ok. Ok. Antes de este ejemplo, nos hace falta una última parte, que es explicar las propiedades de la integral. Así como la derivada tiene unas ciertas propiedades que me permiten resolverla más fácilmente, también así la integral. Tantito para abajo. Ponerle aquí reglas básicas de integración. ¿Vale? Estas son propiedades que se cumplen sí o sí. La primera de ellas es cuando tenemos la integral de una constante con respecto de x. Esto es lo mismo que la constante que multiplica a la integral de dx. La integral de dx es x más c. Entonces esto va a ser k que multiplica x más c. Segunda regla, integral de una constante k por una función f de x. ¿Sale? Esto es igual a k que multiplica a la integral de esta función. ¿Sale? Así como nosotros podemos sacar una constante de una derivada, ¿sale? Recuerdan, si tenemos 3x derivada con respecto de x, es lo mismo que 3 que multiplica a la derivada con respecto de x. ¿Sale? Esa misma propiedad se repite para las integrales. Color negro, vamos en el 3. Cuando tenemos la suma de dos funciones, f de x más g de x, cerramos corchete de x. Esto es igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función. ¿Vale? Esta propiedad también se repite con las derivadas. Cuando tenemos la derivada con respecto de x de h de x más j de x, el de j de x es igual a la derivada con respecto de x de h de x más derivada con respecto de x de p de x. Esa propiedad se repite, la tiene la derivada, también la tiene la integral. Siguiente propiedad. Pues ya nada más son esas. ¿Sale? Lo que necesitamos hasta ahora. ¿Sale? La otra que iba a anotar es prácticamente la misma que la de la suma. Es decir, que si aquí es una resta, acá va a ser una resta. Si aquí es una suma, acá de este lado también va a ser una suma. Ahora sí, ya podemos resolver estos ejemplos. Aquí tenemos un medio de x. Ese un medio lo podemos sacar de mi operador diferencial. Y esto va a ser igual a un medio integral de dx. Revisamos nuestro formulario de integración, que de momento solamente tiene una fórmula. Es todo lo que necesitamos. Bueno, dos fórmulas. Tenemos
esta de aquí, que es la fórmula de x a la n. Y tenemos esta otra de la integral de 1. La integral de 1 es x más c. Pues acá tengo integral de 1 también. Pues integral de 1 va a ser un medio que multiplica a x más c. Esto es igual a un medio de x más un medio de c. Aquí le voy a poner c1, c1. Una constante multiplicada por un medio sigue siendo una constante. Entonces, a todo este término lo voy a renombrar como una constante c. Y este sería el resultado de la primera integral. ¿Vale? Segunda integral, tenemos ahí un menos 5. Ese menos 5 lo podemos sacar de la integral. Y recuperamos el caso anterior. ¿Sale? Menos 5 que multiplica x más c1. 5. Esto es igual. Menos 5 que multiplica x. Menos 5 que multiplica esta constante 1. Pero esa constante 1 por menos 5 le vamos a poner que se llama una constante c. Y ya tenemos el resultado. ¿Sale? Siguiente. Todo esto está... Ok, aquí el 3 es una constante. Lo podemos sacar de la integral. X de x. 3 que multiplica a la integral de x. Aquí en este caso, n vale 1. Entonces va a ser 1 más 1, 2 entre 2. X al cuadrado más c. 1. Esto es igual a 3x al cuadrado más 13,1 igual 3x al cuadrado más c. ¿Sale? Otra vez estamos agrupando esto como si fuera una constante. La constante c1 por 3 sigue siendo constante. ¿Sale? Vamos a hacer esta otra integral. Esta ya no, parece que está difícil, pero no lo está. Tenemos integral de 1 entre x al cubo. ¿Sale? Y solamente contamos con esta formulita, no tenemos otra cosa. Bueno, esta formulita y las propiedades. Pero estas propiedades no me van a ayudar para resolver esa integral. ¿Sale? Ninguna de esas me sirve. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí podemos utilizar ley de los exponentes. Tengo 1 entre x al cubo. ¿Sale? Si yo quiero que esto quede como x, ¿sale? Que esta x pase al numerador. ¿Sale? Va a pasar como x a la menos 3. ¿Sale? Recordemos cuando ley de los exponentes nos dice que x a la a entre x a la b es igual x a la a menos b. Pero si a es igual a 0, ¿sale? Si este es igual a 0, este es igual a 0, pues nos vamos a quedar nada más con x a la menos b. ¿Sale? X elevado a la 0 es la unidad. Entonces, este x al cubo se convierte en x a la menos 3. Vamos a sustituir acá x a la menos 3 de x. Ahora sí ya podré utilizar esta formulita de integración. ¿Sale? Ya se parece más, ya tiene la misma forma. ¿Sale? En este caso, vamos a ponerle que n es igual a menos 3. Entonces, la formulita esta nos dice
n más 1, o sea, hace menos 3 más 1. X menos 3 más 1 es menos 2. Entre n más 1, entre menos 3 más 1, que es menos 2, más esta constante c. Inciso E, integral de raíz cuadrada de x de x. ¿Sale? Si surge alguna duda durante el proceso, no duden en encender su micrófono un momento y preguntar. Les diría que levanten la manita, pero como no estoy viendo la barra de la reunión, no me voy a dar cuenta. Entonces, lo más efectivo es que enciendan su micrófono un momento. Ok, queremos resolver esta integral. Otra vez no está en nuestro formulario. ¿Qué tenemos que hacer? Pues acomodarla para que se vea como x a la n. ¿Sale? Raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Entonces, si acá le pongo integral de x a la 1/2 de x, ahora sí ya puedo utilizar esta formulita de integración, ¿sale? Donde n va a ser igual a 1/2. Entonces tengo x elevado a la n más 1, 1/2 más 1 son 3 medios, entre n más 1, 1/2 más 1 son 3 medios más c. ¿Sale? Este 3 medios que está dividiendo, si hacemos ley de la herradura, ley de sándwich, se va a convertir en ¿sale? Cuando tenemos una fracción entre otra fracción, los términos que están en medio, lo voy a hacer acá con más espacio, x a la 3 medios entre 1 entre 3 entre 2. Esto es igual a los medios quedan en el denominador, los extremos quedan en el numerador. Entonces, esto se va a volver 2x a la 3 medios entre 3. Entonces, por acá le pongo 2x a la 3 medios entre 3 más c, y este es el resultado. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, otros dos ejemplos más. A, B, C, D, E, F. Integral de algo facilito. X más 2 de X. Integral de 3x a la 4 menos 5x al cuadrado. En el inciso F, esta expresión que tenemos, integral de x más 2 por dx, no se parece para nada a la formulita con la que contamos, pero si revisamos las propiedades, tenemos la propiedad número 3 que dice la integral de la suma de dos funciones es la integral de cada una de estas funciones. Entonces, esto que tengo aquí yo lo puedo separar como integral de x más integral de 2 de x. Integral de x ya me la sé. Eso es x al cuadrado entre 2 más una constante c1. Integral de 2 de x, este 2 sale y se convierte en 2 que multiplica a x más constante 2. Y esto se va a convertir, hacemos esta operación y tenemos x al cuadrado entre 2 más 2x más constante 1 más 2 constante 2. Pues todo esto lo puedo ver como si fuera una sola constante en lugar de tener 2 por separado. Y nos va a quedar así. X al cuadrado entre 2 más 2x más c. Este sería el resultado de la integral del inciso f. Vamos a hacer el inciso g. ¿Sale? Otra vez,
Esta integral en particular no aparece en el formulario de una fórmula. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que utilizar la propiedad 3, ¿sale? La propiedad de la suma. No le hace que aquí tengamos 3 términos. ¿Sale? Sigue aplicando exactamente igual. Esto lo podemos ver como integral de 3x a la 4 de x, 4 de x, menos integral de 5x al cuadrado de x, más integral x de x. ¿Sale? Y estas 3 integrales ya las podemos resolver. Este 3 lo podemos sacar de la integral. Este 5 también lo podemos sacar de la integral. Y acá no hay nada que sacar. ¿Vale? La primera integral, 3x a la 4 de x, menos 5 integral x al cuadrado de x, más integral x de x. La integral de x a la 4 es x a la 5 más c entre 5 menos 5 que multiplica a la integral de, vamos a ponerle aquí C1, a la integral de x al cuadrado, que es x al cubo entre 3 más constante 2, más integral de x es x al cuadrado entre 2 más C3. ¿Sale? Hacemos estas operaciones. Menos 5x al cubo entre 3 más x al cuadrado entre 2. Más 3 constante 1 menos 5 constante 2 más constante 3. Estas 3 las vamos a ver como si fuera una sola constante. ¿Sale? Y nos va a dar 3 quintos de x a la 5 menos 5x al cubo entre 3 más x al cuadrado entre 2 más c. Vamos a hacer esta otra que se ve un poco amistosa. ¿Dudas, compañeros? Por el momento no, profesor. Va que va. Vale, vamos empezando tranquilos, pero igual si surge algo pueden preguntar. Tenemos esta integral, inciso h, integral de x más 1 entre raíz cuadrada de x. ¿Cómo haríamos para resolver esta? ¿Sale? Hay que notar que lo que está en el numerador, ¿sale?, lo podemos separar en dos fracciones. X entre raíz cuadrada de x más 1 entre raíz cuadrada de x. Y ahora, como tengo la suma de dos funciones, lo puedo separar en dos integrales diferentes. Integral de x entre raíz cuadrada de x más integral de x entre raíz cuadrada de x. Otra vez, estas dos integrales que tenemos aquí no se parecen a la que está a mi única fórmula del formulario. ¿Sale? Es más, conviene aprendérsela. No aparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acomodar estas integrales para que se parezcan. ¿Sale? Ya habíamos dicho hace un momento que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1/2. Y si aquí tengo x entre x a la 1/2,
Por ley de los exponentes, esto se convierte en x a la 1 menos 1 medio igual x a la 1 medio. ¿Sale? Esto es x entre raíz de x. Y la otra integral que nada más era 1 entre raíz de x, que es 1 entre x a la 1 medio, se convierte en x a la menos 1 medio. Sustituimos aquí en estas dos integrales para poder resolver. Integral de x a la 1 medio más integral de x a la menos 1 medio. Para la primera tenemos x a la n más 1, x a la 3 medios entre 3 medios. Para la segunda integral tenemos x a la 1 medio más 1 es 1 medio entre 1 medio más una constante c. ¿Sale? Si se fijan, cada una integral por separado tiene su propio término constante. Constante C1, C2, C3. Pero al final, siempre, siempre, siempre vamos a agrupar todos esos términos constantes en una sola constante. Por eso en este ejercicio H ya no hice esa parte, simplemente lo agrupé en una sola constante C. Vamos a recuperar este teorema fundamental del cálculo que hicimos en la clase pasada. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos una integral que tiene límite superior, límite inferior, mental del cálculo. ¿Una duda? Ah, no. Mandar un mensaje. Ahorita lo checo. ¿Sale? Aquí esta integral aparece con una B y una A. ¿Sale? Esto quiere decir que este se trata de un límite superior y este de acá se trata de un límite inferior. ¿Vale? Resumidamente donde inicia y donde termina, ¿no? Exactamente donde inicia, donde termina esta función. ¿A qué? Y recordemos también, ¿sale? Esta operación que estamos haciendo con las áreas. Es más, creo que debería pegar la gráfica otra vez. ¿Sale? En el caso de esta integral o de esta gráfica que tenemos aquí, nosotros estamos aproximando el área de la figura de color azul. ¿Sale? Estamos aproximando todo esto con nuestros rectángulos. Pero ya les había dicho que tenemos un pequeño pedacito que nos falta y un pedacito que nos sobra, ¿no? Cuando utilizamos el teorema fundamental del cálculo, podemos obtener el área de esta misma función. ¿Sale? Pero ahora, el punto de donde empezamos, este se trata de mi límite A, y el punto donde terminamos va a ser mi límite B. Entonces, lo único que tengo que hacer es evaluar la integral de f mayúscula de x, ¿sale? O la antiderivada en x igual a b y x igual a a. Voy a ponerle aquí x igual a b, x igual a a. ¿Sale? Esta función de color azul que hicimos en la clase pasada que aproximamos con rectangulitos. Déjenme ver cuál era. F de x. Se me hace que es x menos 2 más 4 menos
Y esta no es una F minúscula, es una F mayúscula. ¿Sale? Esta es mi función de color, de esta gráfica de color azul. Entonces, para obtener el área bajo la curva de esta función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar esta expresión. ¿Sale? Aquí como límites de integración, tengo, uno no se ve, ahí está. Uno de esos límites es 0 y el otro es 4. Entonces, el área total de esta figura es la integral desde 0 a 4 de menos x menos 2 al cuadrado más 4. ¿Sale? Si nosotros queremos integrar esto de aquí, ¿sale? Otra vez no aparece en mi formulario de manera directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso vamos a expandir este paréntesis. Está mi formulario de una fórmula. ¿Sale? No nos dice nada de x más algo elevado a la n. Entonces vamos a expandir este paréntesis. Es menos que multiplica x al cuadrado menos 2 veces 2 por 2, 4, x menos 2 por menos 2 más 4 más 4. Multiplicamos con este menos, se convierte en menos x al cuadrado. Este menos con este menos se hace más, 4x. Este menos con este más se hace menos. Y esto se convierte en menos x al cuadrado más 4x. Esto de aquí es lo que yo tengo que integrar. Entonces, sustituimos por acá. 0 a 4 integral de menos x al cuadrado más 4x de x. Por propiedad de la suma lo puedo separar en dos integrales. 0 a 4 menos, me puedo quitar el corchete. Borró todo menos lo que yo quería. Ese es un 0. 4 menos x al cuadrado de x más 4 integral de x de x. Integral de x al cuadrado, esa sí aparece en el formulario, menos, que multiplica x al cuadrado, son x al cubo entre 3, vamos a ponerle ahí, más constante 1, y falta evaluar límite superior, límite inferior. Más la segunda integral, 4 que multiplica, la integral de x es x a la n más 1, x al cuadrado entre 2, más otra constante 2, también de 0 a 4. ¿Sale? A ver. Ya sé. Ahora, todo esto lo vamos a evaluar de 0 a 4. Y todo esto que está entre las llaves es mi f minúscula de x. ¿Vale? Es la integral de menos x menos 2 al cuadrado más 4. ¿Sale? ¿Qué es lo que me dice mi teorema fundamental de cálculo? Es que tengo que evaluar el límite superior menos el límite inferior. Es decir, voy a escribir esto de aquí adentro 2 veces. No necesito mucho espacio, lo vamos a hacer abajo. Lo vamos a hacer 2 veces. ¿Sale? La que está del lado izquierdo, ¿sale? Aquí voy a cambiar la x por x igual a, voy a cambiar por un 4 y lo que está del lado derecho
Le vamos a cambiar la X por un 0. Entonces aquí donde está esta X le voy a poner X al 4 al cubo. Como yo puedo copiar y pegar, voy a copiar y pegar. Esto es recomendable que se salte en este paso. Entonces aquí vamos a cambiar la X por un 4 y por acá por un 0. 4 al cubo, aquí es 4 al cuadrado, 0 al cubo, 0 al cuadrado. De este lado nos va a dar menos 4 al cubo entre 3, menos constante 1, más 4, caray. No, pero ese es entre 2, ok. Ya me había asustado. 4 que está afuera con este 4 que está dentro, se convierte en 4 al cubo entre 2, más 4 veces constante 2, menos 0 al cubo sigue siendo 0, 0 entre cualquier cosa sigue siendo 0, solamente sobrevive este C1, menos con más se hace menos, y con este otro menos se hace más, constante 1, más 0 al cuadrado es 0, entre 0, 0 entre cualquier cosa sigue siendo 0, entonces solamente queda la constante 2. 4 por constante 2, queda 4 constante 2, con este menos del paréntesis rojo, del corchete rojo, nos queda menos 4 constante 2. Y si ahora juntamos este C1 positivo con este C1, este negativo con este positivo, y luego este 4C positivo con este 4C negativo, este con este se cancela, este con este se cancela, y me quedó nada más 4, me quedó un medio menos 4 tercios, no, menos un tercio, que multiplica a 4 al cubo. Metemos eso a la calculadora y ¿cuánto nos da? Un medio menos un tercio por 4 al cubo. Nos da 10.66667. ¿Sale? Y si este de aquí es el resultado exacto. Si revisamos lo que estábamos haciendo en la clase pasada, vamos a ver, con nuestras aproximaciones, esos rectangulitos, llegamos hasta a este caso que teníamos 80 rectángulos, encontramos un 10.64. Todavía nos hicieron falta unas 10 milésimas para llegar al resultado correcto. ¿Sale? Pero si se fijan si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, pues ya no tenemos que hacer una sumatoria de un número infinito de rectángulos. Solamente tenemos que calcular la integral de la función que nos están dando, evaluar límite superior menos límite inferior y ya está. Aquí esto creo que puede causar problemas. A mí me los está causando con mayor razón a ustedes. Voy a poner de otro color para que se note que son cosas diferentes. No está genial.
Solo hay una cosa que no nos gusta todavía. ¿Cuál es esa cosa que no nos gusta? Vamos a verlo con un ejemplo. Un par de ejemplos y hasta ahí lo vamos a dejar. Resuelva la siguiente integral. Integral de x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado que multiplica a 2x de x. ¿Sale? Otra vez no tenemos esta formulita que aparezca de manera directa en nuestro formulario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que desarrollar este paréntesis. X al cuadrado más 1 al cuadrado es igual x a la 4 más 2 veces x al cuadrado más 1. ¿Vale? Esa parte estuvo no tan feo. Integral x a la 4 más 2x al cuadrado más 1 que multiplica 2x de x. ¿Sale? Entonces, ahora tenemos que hacer este producto de 2x por cada uno de esos tres términos y después separar en tres integrales. Integral de 2x a la 5 más 4x a la 3 más 2x, todo esto de x. Esto lo podemos separar en tres integrales. Integral de 2x a la 5 de x más integral 4x a la 3 de x más, integral de 2x de x. Cada una de esas tres integrales por separado ya la podemos hacer, aparecen en nuestro formulario. Solamente tenemos que sacar los términos constantes. Ese 2 que está ahí lo puedo sacar de mi operador integral. Este 4 que está ahí también lo puedo sacar. Y este 2 que está aquí también lo puedo sacar de mi... Ahí no se quiso salir. Mi operador integral. Integral de x a la 5 es x a la 6 entre 6 más 4 que multiplica. Integral de x a la 3 es x a la 4 entre 4 más 2 que multiplica. Integral de x es x al cuadrado entre 2 más una constante c. ¿Vale? Simplificamos un poquito lo que se puede simplificar. Esto se convierte en un tercio de x a la 6 más x a la 4 más x al cuadrado más c. Ok. Pero ¿qué pasa si en lugar de esta integral hacemos un pequeñísimo cambio? ¿Sale? En lugar de ser este término al cuadrado, pon tú que fuera a la 9. ¿Sale? Híjole, pues habría que buscar el binomio de Newton para un término que está para un término elevado a la 9ª potencia y hacer la multiplicación de un montón de términos, integrar cada uno de esos términos y ya está. Pero honestamente eso suena como a mucho trabajo. ¿Existirá alguna manera de resolver esta integral sin tener que recurrir al binomio de Newton? Aquí en esta imagen me muestran, a ver, sale el binomio hasta elevado a la 5ª potencia. Yo quiero el de elevado a la 9ª potencia.
Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos que utilizar este renglón y tal vez tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 integrales que resolver. ¿Sale? Pero como que no nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar, ¿sale? Siempre teniendo en mente que la integral es la operación opuesta de la derivada. ¿Sale? ¿Cómo era la derivada de esta función? Yo quiero la derivada con respecto de x al cuadrado más 1 elevado a la 10. ¿Vale? ¿Cómo hacíamos para calcular esa derivada? ¿Se acuerdan? Ponemos lo que nuestro corazón nos dicte. Eso nunca falla. Seguir a nuestro corazón y chance lo logramos. No, para resolver este tipo de derivadas tenemos algo que se llama regla de la cadena. Sale a lo mejor el nombre ya como que le suena de que, como que eso lo vi. ¿No? ¿En qué consiste la regla de la cadena? Cuando yo tengo una función adentro de otra función, ¿sale? Y me piden sacar la derivada con respecto de x de esto es igual a la derivada, así tal cual, de f de g de x con respecto de g de x por la derivada con respecto de x de g de x. ¿Sale? Aquí este término se puede ir con este otro y recuperamos esta expresión que teníamos al principio, que es derivada de f de g de x con respecto de x. Pero aquí la tenemos separadas en dos partes. ¿Vale? Una derivada aquí y otra derivada acá. Si aplicamos la regla de la cadena en esta expresión, vamos a tener como si esto fuera la derivada con respecto de u a la 10 por la derivada de u con respecto de x. ¿Vale? En nuestro caso, caray, aquí. Derivada de u a la 10 con respecto de u. Entonces, derivada de u a la 10 con respecto de u, esto es igual a 10u a la n-1 a la 9. ¿Sale? Por diferencial de u. Vamos a ponerle aquí de u de x. Pero nuestra función original, ¿sale? No teníamos aquí una u, teníamos x al cuadrado más 1. Entonces por acá le vamos a poner le vamos a poner 10x al cuadrado más 1 elevado a la 9 por la derivada de u con respecto de x, que es derivada de x al cuadrado más 1 con respecto de x. Esto es 2x más 0. Es decir, que esto lo vamos a multiplicar por 2x. Aquí me faltó ponerle un entre 10. Vamos a hacer así. ¿Sale? Entonces, aquí aplicamos la regla de la cadena y obtuvimos esta derivada. Para que esto tenga
un poquito de relación con lo que tenemos acá con esta integral de color rojo. Voy a modificar un poquito ese ejemplo o esta derivada que fue con la que empecé, que en lugar de esto sea derivada x al cuadrado más 1 elevado a la 10 entre 10, ¿sale? Para que cuando apliquemos regla de la cadena, esto se vuelva 10 entre 10, x al cuadrado más 1 elevado a la 9, que multiplica a 2x igual x al cuadrado más 1 elevado a la 9 por 2x. ¿Vale? Si se fijan, esto que tengo aquí, es mi f mayúscula de x que estoy integrando por acá. ¿Sale? Entonces, el resultado de esto debería de ser esto que tengo aquí. ¿Vale? Vamos a ponerlo. Debería de ser x al cuadrado más 1 entre 10, esto elevado a la 10, más una constante c. ¿Sale? Aquí abajito partimos de una función, derivamos y llegamos al resultado que estamos integrando aquí al inicio. La siguiente clase vamos a ver cómo se llama el proceso inverso de la regla de la cadena. ¿Sale? Vamos a dejarlo por aquí, compañeros. Estén al pendiente. Ahorita en un ratito publico una actividad que va a ser esta junto con la actividad 2 y el Kahoot que hicimos la clase pasada va a ser lo que voy a tomar en cuenta para evaluar primer parcial. Después de eso, ya van a ser después de eso, ahora sí ya los voy a evaluar con examen y actividades. ¿Va a quedar, compañeros?